pongan en una lista las cosas que has hecho, parece que has hecho el doble. No es para tanto, no es para tanto. Me llena de orgullo y satisfacción, efectivamente, haber sido... He traído hoy casualmente el escudo de mi pueblo de Valdepeñas, que a quien me ha gustado siempre dedicar parte de mi esfuerzo, digamos, intelectual a mis raíces. Me parece que es una buena forma de ser coherente. Y realmente, bueno, pues estoy encantado de estar aquí. De verdad, aunque sea mi facultad, me gusta venir como invitado. Porque yo fui alumno de esta facultad y siempre que vengo me pongo un poco en la situación de cuando era alumno y, en fin, me da una emoción especial, ¿no? Aunque, por otro lado, como entendéis, no voy a hablar más de mí. Quiero hablar de la literatura del pobre y este doble título, Pobres en la literatura. Bueno, me parece fantástico esta iniciativa, creo que está muy bien. Cuando hablamos para organizar la parte de letras, yo propuse el tema sin saber que al final me iba a encargar yo de hacerlo, ¿no? Yo estaba pensando en otra gente, pero bueno, por distintas cuestiones al final para mí también me hace mucha ilusión poder hablar de este tema. Las jornadas contra la pobreza de esta universidad nos ponen ante un problema moral y el problema de cuál es la función o cuál sería la situación de las letras y de las humanidades, de los quehaceres que nosotros practicamos de forma cotidiana, a veces sin pensar demasiado en ello, ante un problema que no se plantea de forma teórica, ni de forma artística, ni simbólica, porque se plantea en la realidad de la pobreza y la desigualdad que afecta a millones de personas en el mundo y a cientos de miles en este país. Datos como que casi la mitad de la población humana, más de 3.000 millones de personas, viven con solo $2,5 cada día, o que 1.300 millones viven en una pobreza extrema con apenas $1 diario, que 1.000 millones de niños del mundo son pobres, que según UNICEF mueren 22.000 cada día por solo esta causa, ser pobres, no tener acceso al agua, las diarreas, las neumonías, la falta de vacunaciones contra difteria, tétanos, tosferina, el cese de crecimiento y en general el hambre crónica. Son datos de Save the Children y de Intermon Oxfam. Para combatirla, según estos mismos informes, se necesitarían $60.000 millones al año, menos de una cuarta parte de las ganancias de las 100 personas más ricas del mundo, justo lo que ha costado el rescate de la banca, según el Banco de España, de los que el 80% nunca se recuperarán, ¿no? Cáritas nos informa que en España hay 200.000 hogares que no ingresan renta alguna, que con 3.000 millones se resolvería esta situación, estableciendo lo que propone una forma de garantía de ingresos, y el Estado español ha gastado en armamento desde el 97 pues 10 veces más. El rescate de las autopistas va a costar, según el Tribunal de Cuentas, prácticamente esos 3.000 millones de euros que evitarían la pobreza en España. El hambre es la principal causa de mortandad en el mundo, mata más que el SIDA, más que la malaria, más que la tuberculosis. ¿Cómo se dibuja esto? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se filma? ¿Cómo se fotografía? ¿Cómo se escribe todo esto? Es un poco la propuesta de esta intervención. Es una realidad social, es una realidad personal, individual, colectiva, convive con la humanidad desde hace siglos y ha sido trasladada a nuestras formas simbólicas, a nuestras fiestas, a nuestra cultura, al arte, como acabábamos de ver, y por supuesto a la literatura. La cultura ha hecho el relato de la pobreza desde diferentes ideologías, desde la antigüedad esclavista, el medievo teológico, la modernidad humanista y este mundo transmoderno que estamos inaugurando casi sin saberlo, donde no ha desaparecido esta lacra, a pesar de que sabemos cómo se quita. Citemos a Adam Smith para que no nos tachen de radicales. No puede haber una sociedad floreciente y feliz
cuando la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados. Espero que estas jornadas sirvan para tomar conciencia de estos hechos y de que todos actuemos en la medida de nuestras posibilidades en consecuencia. Los humanistas podemos hacer poco. Bueno, podemos adquirir esta conciencia personal sobre el problema, por supuesto. Después de las grandes crisis, después de las grandes mortandades, los humanistas a veces nos hemos mostrado pesimistas. Otras veces la poesía ha sido un arma cargada de futuro. Auschwitz suspendió la literatura. Después de Auschwitz estamos más solos, dice el Nobel húngaro Irme Kertész, evocando el dictum de Theodor Adorno, ese de que escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie. No quiero comparar dos situaciones extremas, el holocausto judío y este holocausto absurdo y masivo con que se enfrenta la humanidad, pero el dilema moral es el mismo para cualquier persona, incluso para los que nos dedicamos a las letras. Trataré de mostrar humildemente un panorama de cómo la literatura ha tratado este asunto sin intentar ser exhaustivo, por supuesto. Parto de un concepto que es el de literatura del pobre. En realidad se lo he robado a mi querido, recientemente fallecido, Juan Carlos Rodríguez, un catedrático de la Universidad de Granada, estudioso y crítico marxista y altuseriano, que murió justamente hace un año, el 24 de octubre del año pasado. Su pensamiento literario ha influido mucho en conceptos como la otra sentimentalidad o la poesía de la existencia, en alumnos suyos como Luis García Montero. Para Rodríguez, la literatura se comprende por su radical historicidad, porque es un discurso histórico e ideológico. El más sencillo romance, el más lírico soneto o el más complejo poema épico es radicalmente histórico y está traspasado por la ideología y por la historia. La literatura del pobre es un estudio sobre la producción literaria en la España de los siglos XVI y XVII a partir de textos fundamentales, como son, por ejemplo, la Celestina, el Quijote y el Lazarillo. Se estudia ahí un fenómeno particularmente español, que es cómo aparece la vida propia, la vida real en la literatura, justamente en ese momento, a finales del siglo XV, a principios del XVI, en que las relaciones sociales, él habla en términos altuserianos de la relación amo-criado, están cambiando, están disolviéndose, están entrando en una nueva situación. Algunos escritores, fundamentalmente el anónimo autor del Lazarillo, logra de una forma endiabladamente eficaz construir una voz nueva que no se había dado nunca en la literatura, que siempre había aparecido de forma paródica, de forma indirecta, que es lo que se llama precisamente la voz del pobre o la literatura del pobre. Es decir, cómo el relato de las vidas cotidianas aparece en estas nuevas realidades y en estas nuevas formas literarias. Aparece como problema social en el ámbito de una sociedad urbana llena de relaciones mercantiles que permiten esa movilidad social, que enriquecen la sociedad en general, pero que también marginan a muchos y deja desvalidos a algunos miembros que permanecen ajenos a esas transacciones. Rodríguez establece 3 niveles discursivos, no hace falta, digamos, seguirlo tanto, pero básicamente habla de una continuación de los textos medievales, del significado de la pobreza vinculado con las teorías sobre la pobreza de la Iglesia y luego de los reformistas, de Vives, de Guillinta, de Cristóbal de Herrera y todas las teorías pues, de franciscanos, dominicos, erasmistas, protestantes, sobre la función del pobre en el mundo social. En este momento, en un momento dado, esta mirada, por decirlo así, teórica, teológica, se rompe porque irrumpe la realidad
y es cuando aparecen las llamadas falsas autobiografías. Es un fenómeno literario único, construcción de vidas reales, a partir del Lazarillo, del Buscón, del Guzmán, de Alfarache, de Mateo Alemán. Todas se aferran a un elemento fundamental retórico que es lo que podríamos llamar la expresión, la sermo humilis, la expresión baja y vulgar, que ya algunos aconsejaban a Santa Teresa, no solo por ser mujer y venirle mejor este sermón humilde, sino sobre todo porque abajar retóricamente, es una expresión literal, abajar o el abajamiento del retórico era adecuado a la expresión de una vida vulgar, en este caso la propia vida de Santa Teresa de Jesús. Es decir, cuando la pobreza y la vida nace como enunciación, pertenece a los pobres y necesita en la escritura una expresión adecuada. Lázaro Carreter, Francisco Rico, Batallón en su día, hablaron de la absoluta coherencia del Lazarillo de Tormes y de las vidas autobiográficas del siglo XVI con el tema que estaban tratando. Son pobres, representan la pobreza, pero además hablan desde una primera persona. El pobre no tiene quien le escriba, emulando esta novela de Gabriel García Márquez, ¿no? No tiene quien le escriba, no tiene quien le represente, por tanto, obligatoriamente está obligado a escribirse a sí mismo. Por tanto, la autobiografía, las formas autobiográficas realistas, por llamarlas de alguna forma, nacen a la vez que la expresión de esta realidad en la literatura. Luego ya vienen otros desarrollos, vamos a llegar a la novela del siglo XVIII, vamos a llegar a la expresión un poco más sarcástica de la pobreza en algunos textos del siglo XVII. En el XVIII, por ejemplo, los novelistas que siguen a Cervantes, como Defoe, escriben también Robinson Crusoe o los viajes de Gulliver o Pamela, que es la historia de los pobres que llegan a las ciudades ya en el siglo XVIII inglés. Y a partir de ese momento, una vez que consiguen la expresión autobiográfica, una vez que consiguen una forma de expresarse, va a ser utilizado este procedimiento de forma muy abundante. Voy a hacer un repaso muy breve por algunos textos. No voy a intentar ser exhaustivo porque desde este momento hay cientos, hay miles de libros, como hemos visto también en las artes plásticas o en el arte en general, que representan la pobreza. La Celestina, por ejemplo, es un libro anterior que plantea el mundo como conflicto social, ¿no? Como vimos en José Antonio Maraval, ¿no? Se hace eco de las nuevas relaciones sociales, de este fin del feudalismo, de la llegada de una nueva clase social, y uno de los temas que atraviesan la novela es la desconfianza de las clases. En realidad es la desconfianza de los seres humanos entre sí. Se expresa a veces en forma clasista. Celestina es una vieja puta, así se titula el libro, que como ya no sirve para puta, se mete a alcahueta, es una mujer que bebe, es adicta al alcohol, bebe para consolar su vejez, bebe para olvidar, se dedica a cualquier quehacer que le permita salir adelante. En la tragicomedia utiliza un lenguaje cultista, pero esa tragicomedia, desde ese lenguaje culto, nos pone en contacto con la realidad, con la pobreza, donde los pobres se venden y se prostituyen para obtener algún tipo de beneficio, se ponen al servicio de los ricos. En la cita esta, Sempronio le explica a Pármeno, quién enseña a Celestina a hablar tan cumplidamente, tan ricamente. Y dice,
¿Qué palabras tiene la noble? Bien ves, hermanos, estos halagos fingidos. Déjala que de eso vive, que no sé quién diablos le mostró tanta ruindad. Pármeno contesta, la necesidad y pobreza, el hambre, que no hay mejor maestra en el mundo, no hay mejor despertadora y avivadora de ingenios. ¿Quién mostró a las picasas y a los papagayos imitar nuestra propia habla con sus arpadas lenguas, nuestro órgano de voz, sino esta, el hambre? El hambre enseña a Celestina a hablar como lo que no es para digamos, tratar de comunicarse y sacar su provecho de las clases superiores. Realmente, Celestina es la primera mirada, ¿no? No es coherente, como se ha señalado muchas veces, la voz de Celestina no es coherente con su realidad. Habla como un humanista. Sin embargo, lo que dice es lo que atañe pues, a una vida, por decirlo así, vulgar y corriente, ¿no? Por eso, el gran milagro de la literatura española, y yo creo que de la literatura universal, es el Lazarillo de Tormes. O mejor, sí, la vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Un libro controvertido, un libro crítico. Rico dice que es un mecanismo de relojería literario. Lo es. Es decir, se puede leer una y otra vez y funciona de una forma perfecta. Por ejemplo, ¿es un libro anónimo? Bueno, realmente no es un libro anónimo. Es un libro escrito por Lázaro de Tormes. Es una autobiografía. ¿Es falsa? Probablemente sea falsa. Hay muchas pruebas que lo vinculan con ciertos elementos retóricos. Pero básicamente se presenta como una autobiografía real. Y la prueba de que es muy convincente es que cientos de críticos a lo largo de la historia, y ya desde el siglo XVII, buscaron en los archivos de Toledo a un Lázaro de Tormes. Y lo peor de todo es que lo han encontrado, y no una vez, sino varias. Hay bastantes propuestas teóricas sobre quién fue Lázaro de Tormes, que cuando era niño respondía al nombre de Lazarillo. Su anonimia, digo, es coherente con el hecho de usar la primera persona. Es un tipo que viene de la nada, viene del río, viene de la ribera del Tormes y que, irónicamente, pero de verdad, ha llegado al culmen o al colmo, como dice él, de su buena fortuna. Porque Lázaro de Tormes es un señor pregonero de vinos en Toledo. Es decir, ha desaparecido ese niño, ese niño pobre que fue prácticamente vendido a un ciego, cuya madre, no diré que se prostituía, pero sí que se dejaba agasajar por un esclavo negro, casi la peor de las peores de las circunstancias, la pobre Antonia Pérez, que al final tuvo un niño negro con su amante, ¿no? El Lazarillo creo que es el verdadero inicio de lo que podríamos llamar la literatura del pobre. ¿Por qué? Porque es coherente esta primera persona con el hecho de ser anónimo y con la historia que cuenta. Está muy vinculado con los movimientos reformistas del siglo XVI. Los tratados de remedio de los pobres de Giguinta, el tratado de pobres de Luis Vives, las acciones en socorro de los pobres de la Iglesia, los hospitales y casas de misericordia, también muy vinculados por una nueva realidad, que es el tratamiento de la pobreza y de la mendicidad como delincuencia. Tenemos el discurso del amparo de los legítimos pobres y reducción de los fingidos de Jaime Pérez de Herrera. Es decir, estamos en un contexto donde la pobreza es una inquietud intelectual y por primera vez se habla de los pobres fingidos. No era una situación real, imaginable en épocas anteriores. Pero a partir de este momento hay pobres fingidos o pobres especializados, ¿no? La verdad es que en el Lazarillo encontramos todos estos problemas. Cuando se habla, por ejemplo, del negro Zaide, dice: no nos maravillemos de un clérigo ni fraile, porque el uno hurta a los pobres y el otro de casa para sus devotas.
y para ayuda de otro tanto cuando a un pobre esclavo el amor le animaba. Esto, bueno, perdonad porque ha sido un poco deslavazado. Se habla del negro, se le acusa de haber robado para darle regalitos a la madre de Lázaro, ¿no? Y dice, bueno, si un clérigo y un fraile hurta a los pobres, un enamorado, ¿qué menos va a hacer, no? La figura del ciego también nos da inquietantes miradas sobre esta figura. Dice en primera persona Lázaro, jamás tan avariento ni mezquino hombre no vi, tanto que me mataba a mí de hambre y así no me demediaba de lo necesario. Digo verdad, si con mi sutileza y buenas mañas no me supiera remediar, muchas veces me finara de hambre, mas con todo su saber y aviso le contaminaba de tal suerte que siempre o las más veces me cabía lo más y mejor. Bueno, habla de una forma ambigua de su primer amo y maestro, que es el ciego, al que admira por las mañas que usa para sobrevivir, pero que claro, del que se queja porque lo mantiene en una vida precaria. Lo mismo del clérigo miserable que le mata de hambre. Dice, finalmente yo me finaba de hambre, pues ya que conmigo tenía poca caridad, consigo usaba más. 5 blancas de carne era su ordinario para comer y cenar. Verdad es que partía conmigo del caldo, que de la carne, tan blanco el ojo, sino un poquito de pan, y pluguiera a Dios que me demediara. Los sábados cómense en esta tierra cabezas de carnero, y enviábame por una que costaba 3 maravedís. Aquella le cocía y comía los ojos y la lengua y el cogote y sesos y la carne que en las quijadas tenía, y dábame todos los huesos roídos y dábamelos en el plato diciendo, toma, come, triunfa, que para ti es todo el mundo, mejor vida tienes que el Papa, tal te la de Dios, decía yo entre mí. Al cabo de 3 semanas que estuve con él, vine en tanta flaqueza que no me podía tener en las piernas de pura hambre. Vime claramente ir a la sepultura si Dios y mi saber no me remediaran. Aquí habla el pobre directamente con sus palabras, en primera persona. Bueno, es verdad que hay mucha cultura y mucha literatura en estas palabras, pero es interesante ver por primera vez. Hay muchos testimonios de este hambre, que es uno de los temas fundamentales de este tipo de literatura. Igual que hay de las estrategias para pedir por las puertas. Dice, con baja y enferma voz, inclinadas mis manos en los senos, puesto Dios ante mis ojos y la lengua en su nombre, comienzo a pedir pan por las puertas y casas más grandes que me parecía. Mas como yo este oficio le hubiese mamado en la leche, quiero decir, con el gran maestro, el ciego, lo aprendí, tan suficiente discípulo salí, que aunque en este pueblo no había caridad, ni el año fuese muy abundante, tan buena maña me di, que antes que el reloj diese las 4, ya tenía yo otras tantas libras de pan ensiladas en el cuerpo. Lo curioso es que este pan va destinado al escudero, a su amo, su escudero, que siendo escudero es más pobre todavía que él, y que al final come de lo que le sobra al pobre de los pobres, ¿no? Realmente el Lazarillo de Tormes es un milagro literario, es una maravilla, lo leen con igual gusto los jóvenes y los viejos, los que saben mucho de literatura y los que no saben. Es el libro que no olvidan los jóvenes estudiantes, siempre dicen, leí el Lazarillo, ¿no? Y es un milagro en ese mismo sentido, porque es eficaz y que pone por primera vez estas palabras en boca. El Lazarillo fue leído como un libro de verdad, tanto que hay una línea, que es la literatura picaresca, que le continúa, es decir, en donde hay una conciencia clara de que se trata de una invención literaria, que lo es, pero hay otra línea que es mucho más interesante desde mi punto de vista, bueno, tal vez porque me ha tocado a veces estudiarla, que es los relatos en primera persona verdaderos.
la de los soldados cautivos, monjas, conquistadores de América, que escriben por sus dedos, con sus pulgares, diría el personaje de Cervantes, que escriben su vida por sus pulgares porque la han sufrido y porque quieren sacar provecho de ella, ingenuos de ellos. Todos estos textos, salvo el de Santa Teresa, la vida de Santa Teresa y algunas memorias de algunos cautivos, se quedaron sin imprimir y nadie sacó. Pero dice Jerónimo de Pasamonte en el Quijote, Ginés de Pasamonte en el Quijote, dice, ¿ya has acabado ya tu vida, el relato de tu vida? Y dice, pues no, ¿cómo lo voy a acabar si todavía estoy vivo, ¿no? Es decir, esta especie de ingenua confusión entre el relato y la propia vida, ¿no? Probablemente el espejo el real de Ginés de Pasamonte fue Jerónimo de Pasamonte, un aventurero, un soldado del siglo XVII que también pasó por las cárceles de Argel como Cervantes. Bueno, creo que voy a ir abreviando. Un texto que yo estudié cuando era estudiante, en el cual me sentía reflejado la vida del estudiante pobre, ¿no? Yo, el que más miserias paso en esta universidad, pues puedo hablar en tal caso por el premio que hay de raso. Quiero decir la verdad, me parece que terminaba. El reflejo de los pobres, por ejemplo, la vida estudiantil, también se da a conocer en las obras picarescas y en muchas obras sale, ¿no? Las autobiografías españolas de soldados y del siglo XVI y XVII son impresionantes, son un corpus textual que solo desde hace 20 o 25 años se ha empezado a estudiar en serio. La autobiografía de García de Paredes, de Pedro Gaitán, de Diego Suárez, de Alonso de Contreras, la más conocida porque era amigo de Lope de Vega, Jerónimo de Pasamonte, Domingo de Toral, Diego Galán, al que dediqué gran parte de mi tesis doctoral, Miguel de Castro o Álvar Núñez Cabeza de Vaca, conquistador conquistado. Cabeza de Vaca es, para mí, uno de los autores más fascinantes del siglo XVI. Es un tipo que se va a hacerse rico a América. Su escuadra tiene un naufragio, un verdadero naufragio, una tormenta, y va a parar desde Cuba, donde salió, va a parar a la península de Florida, que entonces estaba sin explorar, ¿no? Allí el frío en Florida es muy intenso en invierno, sobre todo es muy húmedo porque son manglares, ¿no? Y con unos pocos supervivientes, se mueren de hambre. Tanto que los españoles se comen los cadáveres de sus compañeros que han muerto de hambre. Cuando los indios se acercan y lo ven, los matan, les lanzan flechas, porque, claro, estaban siendo caníbales. ¿Quién eran los caníbales? Los indígenas, los caribes o los españoles. Es decir, los indígenas no entienden que se puedan comer a un muerto. Son tan pobres y están tan desesperados que el propio Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que tenía un criado, siempre dice, criado, no esclavo, se ofrece como esclavo de los indios, que no son los indios de México, Tenochtitlán, sino los indios más pobres de Norteamérica, ¿no? Gente que no tenía que estaba en la edad de bronce prácticamente, y así recorriendo de tribu en tribu, trabajando entre comillas como hechicero, logra llegar a California. Veis el mapa donde encuentra a los españoles. ¿Qué es lo que ha pasado en este camino? Que Cabeza de Vaca, con sus piezas de metal de soldado, tuvo que tirarlas porque si no se hundía. Con sus vestidos se fue quedando sin vestidos, se convierte en otro indígena, con la diferencia de que tenía una barba enorme, como la época. Entonces
cuando lo ven los españoles en California, Alvarado y los esbirros de Hernán Cortés, que venían por allí a buscar otro dorado, que como había sido Tenochtitlán, creen que es un demonio, hasta que él hace con 2 palos esto y le dice, no, que soy cristiano, le afeita, no sé qué, y él es testigo de lo que están haciendo allí los españoles. Los españoles están desesperados porque no encuentran el dorado y le roban a los pobres indígenas, que no tienen nada, todo lo que tienen. Se comen la comida de todo el año en una, como decía Bartolomé de las Casas, en una sentada. Enseguida lo recogen, se lo llevan a México y se lo traen a España. Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, mientras ha hecho ese periplo, él cuando lo escribe en primera persona, escribe su relato que titula Los naufragios, está todo el rato comparándose con Jesucristo por ese desnudamiento, por esa pérdida, digamos, de la ropa. Es el referente más extenso de alguien desnudo, ¿no? Y está todo el rato comparándose con Jesucristo porque también ha sufrido una transformación, ha sufrido una conversión. Se ha convertido de conquistador en conquistado, pero no solo eso, también se ha hecho defensor de los indios y junto al padre Las Casas, en Castilla, defiende que los indios son seres humanos, la gente más buena que Dios ha puesto en el mundo. Se ha convertido ha cambiado ideológicamente, no se sabe si sinceramente, ¿por qué no?, pero también por ciertos intereses. Cuando escribe Los naufragios se lo da al Consejo de Castilla y no sé si existía ya el de Indias, creo que no, y quiere pedir una pensión o un cargo. Le dan el cargo de adelantado del Río de la Plata. Como adelantado del Río de la Plata es fantástico. Como todo el mundo había pasado por la misma ruta para llegar a Buenos Aires, él, a la altura de Santa María, digamos, en el sur de Brasil actual, coge todos los barcos, los pone en tierra y se mete en el río Paraná y entra a Buenos Aires por dentro. Cuando todo el mundo lo esperaba por el océano, entra por el río. ¿Por qué? Porque, claro, el camino que todos han hecho, ahí no hay dorado. Él busca el dorado y lo que hace es explorar tierras nuevas. Fue el primer español que vio, el primer español que se sepa que vio las cataratas de Iguazú, y es un personaje muy interesante. ¿Por qué me interesa tanto desde el punto de vista literario? Porque cuando escribe sus relaciones del Río de la Plata, no las escribe él, ya era adelantado, ya sí tenía quien le escribiera. Las escribe un escribiente. Todo el mundo piensa que en realidad le gustaba la literatura, las escribió él mismo, pero las escribe en tercera persona, igual que Julio César, escribe sus páginas autobiográficas en tercera persona. Es decir, es importante el uso de la primera y de la tercera persona, porque ya no es pobre. Yo creo que voy a hacer un prodigioso y un vertiginoso adelanto y voy a prescindir del Cervantes, del Quijote, de las novelas ejemplares, de la ilustre fregona, de la española inglesa. Iba a llegar al siglo XIX, donde la literatura cobra otro carácter a través de, digamos, de escritores realistas y naturalistas que tienen su paralelo, digamos, en el ámbito de la esta. Había cogido un cuento de Tolstoy que se llama Pobres gentes, donde se habla de la solidaridad. Hay muchos otros, en textos de Galdós, de Pardo Bazán, de Dickens, de Víctor Hugo, de Blasco Ibáñez, se ha citado, está esa mirada conflictiva pero también solidaria del pobre, ¿no?, que tiene mucho que ver con la ideología social, y que luego va a tener mucho que ver con el marxismo. Luego había cogido un texto muy conocido de Ignacio Aldecoa, que es otro realismo de posguerra, que tiene que ver también con el neorrealismo italiano. Es decir, todas las posguerras han dado de sí muchísimos textos sobre la pobreza. En el español, pues Aldecoa, Delibes, Cela, tienen, por decirlo así, grandes pobres, ¿no? Son miradas, por ejemplo, esta
en Seguir de Pobres también solidarias, los pobres se solidarizan. ¿Recordáis que es un grupo de campesinos que va a segar y uno de ellos le da un aire de estos, le da un viento, no puede seguir segando y entre todos hemos hecho un ahorro, dice, es poco pero no te vendrá mal, tómalo. Le dio un fajito de billetes pequeños, ¿no? La solidaridad es uno de los elementos que también aparece ahí, que es cosa de los libros, pero que también es cosa de las doctrinas sociales y políticas del momento, tanto la de la Iglesia como la de los socialistas o movimientos intelectuales. No quería irme sin citar algunos textos hispanoamericanos. El sueño del Pongo de José María Arguedas, todos los escritores indigenistas, desde Clorinda Mato de Turner, con Aves sin nido, en el siglo XIX, hasta Ciro Alegría, Arguedas, Alcides Arguedas, el propio José María Arguedas, ¿no? Este sueño es muy interesante porque es una especie de venganza simbólica. El Pongo era el pobre más pobre. Va a trabajar a la casa del rico y un buen día le dice, he tenido un sueño, he soñado contigo, señor. Ah, sí, que has soñado, estaba muy inquieto, ¿no? ¿Qué has soñado? Dice, he soñado que los dos estábamos muertos. Claro, el rico se queda impresionado. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba? Pues que vino un ángel enorme y rico y tal, y te recibió a ti y a mí el ángel más pobre me recibió. Dice, ¿y qué pasó? Dice, es un chiste, o sea, dice, a mí el ángel dijo que te cubrieran de miel y a ti, dice, a mí dijo que me cubrieran de excremento. Y luego llega otro ángel que es el que hace justicia y dice, y ahora lámense mutuamente, ¿no? Una especie de venganza simbólica que forma parte casi del folclore, pero bueno, el excremento está muy vinculado a esta literatura del pobre y no puedo olvidarme de este coronel que no tiene quien la escriba porque es pobre, y cuando lucha para hacerse rico con su gallo, en uno de los momentos más impresionantes de la literatura, le dice la mujer, dime qué comemos. El coronel necesitó 75 años, los 75 años de su vida, minuto a minuto, para llegar a ese instante. Se sintió puro, explícito, invencible en el momento de responder. Mierda. Bueno, dos usos del excremento que ya lo hemos visto también en la vinculada. Y espero que por lo menos incite a algo la mirada rápida sobre algunos autores. ¿Cómo no hablar de Juan Rulfo cuando hablamos de la literatura del pobre? Otro escritor de obras de arte de relojería literaria. Y lo hace igual que el anónimo del Lazarillo, a través de la primera persona o a través del diálogo. Aquí tenemos, bueno, he seleccionado tres cuentos. El Paso del Norte, que es un cuento donde un hijo le dice a su padre que se va a los Estados Unidos a emigrar. ¿Por qué? Dice, pues que hay hambre, usted no lo siente, usted vende sus cohetes y sus sampericos, dice, mientras haya funciones, tal. Dice, pero yo ya no puedo vivir de vender puercos porque se me han muerto. Otro texto de Rulfo es Acuérdate, que habla de la berenjena, una mujer que siempre andaba metida en líos y de cada lío salía con un muchacho y se arruinó pagando entierros de muchachitos, ¿no? Dice, pero se lo acabó, dice, tuvo su dinerito pero se lo acabó en los entierros, pues todos los hijos se le morían recién nacidos y siempre les mandaba cantar alabanzas, tal. Oh, señor, otro angelito, decía, ¿no? Y luego se la ve rondando en la basura, juntando rabos de cebolla, ejotes ya salcochados y alguno que otro cañuto de caña para que les endulzara la boca a sus hijos.
¿eh? Bueno, acuérdate, es la historia de un tipo que habla de otros que son pobres, igual que el que habla, ¿no? Y este texto, que lo tiene en el título, es que somos muy pobres. Aquí todo va mal, de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta, y el sábado, cuando ya la habíamos enterrado y comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó a llover como nunca. Es la historia de Tacha, la hija de esta familia, a la que su padre, para que no se meta a piruja, a puta, le ha comprado una ternera, que ya es vaca y que ya ha tenido terneritos, pero una riada se la lleva por delante. Y entonces, mientras se lleva el agua por delante a su vaca, dice, a ver si se ha salvado el ternero. Ella está pensando que su destino es ser piruja, como habían sido el resto de sus hermanas, ¿no? Desde chiquillas ya eran regonzonas, y tan luego que crecieron les dio por andar con hombres de lo peor, que les enseñaron cosas malas, ¿no? Es una mirada también en primera persona de la vida del pobre. Hay muchos, un texto conocido de Las venas abiertas de América Latina, un texto tal vez menos conocido, pero también muy impresionante, Los gallinazos sin plumas, de Julio Ramón Ribeiro, escritor peruano, que habla de la historia de dos niños que son, que son explotados por su propio abuelo para que críen un cerdo, y todo lo que consiguen se lo come el cerdo. Es bastante desesperante esta situación. Y quería terminar con poesía. César Vallejo fue uno de los poetas más pobres que han existido. Era pobre en Perú y fue más pobre todavía cuando se vino a Europa. Aquí tuvo que vivir a veces si no de la mendicancia, sí del dinero que le daban algunos compañeros como Gerardo Diego, algunos amigos como Gerardo Diego. Se trajo de Perú los heraldos negros. Él había sido, tenía una vida muy religiosa, y he encontrado este poema que se llama El pan nuestro, que es la reflexión de alguien ante la pobreza y ante los pobres, ¿no? Se quisiera tocar todas las puertas, dice en el segundo párrafo, y preguntar por no sé quién, y luego ver a los pobres y llorando quedos dar pedacitos de pan fresco a todos, y saquear a los ricos sus viñedos con las dos manos santas que a un golpe de luz volaron desclavadas de la cruz. Pestaña matinal, no os levantéis, el pan nuestro de cada día, dánoslo, Señor. Todos mis huesos son ajenos, yo tal vez lo robé. Yo vine a darme lo que acaso estuvo asignado para otro, y pienso que si no hubiera nacido otro pobre tomara este café. Yo soy un mal ladrón, ¿a dónde iré? Es la desesperación de alguien que ve que la pobreza y la desigualdad y la injusticia. Luego se hizo comunista. Era tan pobre que se pagó él mismo su primer viaje a la Unión Soviética, porque no podía permitir que los camaradas rusos se gastaran dinero en el viaje en un viaje como el suyo, ¿no? Y escribió al final de su vida uno de los poemas que para mí representa de una forma más clara el conflicto moral del intelectual, que es Un hombre pasa con un pan al hombro. Un poema en dísticos, donde el primer dístico habla de la realidad y el segundo se pregunta sobre qué hacer. Un hombre pasa con un pan al hombro. ¿Voy a escribir después sobre mi doble? Otro se sienta, ráscase, extrae un piojo de su axila, mátalo. ¿Con qué valor hablar del psicoanálisis? Otro ha entrado en mi pecho con un palo en la mano. ¿Hablar luego de Sócrates al médico? Un cojo pasa dando el brazo a un niño. ¿Voy después a leer a André Breton? Otro tiembla de frío, tose, escupe sangre. ¿Cabrá aludir jamás al yo profundo? Otro busca en el fango huesos, cáscaras. ¿Cómo escribir después del infinito? Un albañil cae de un techo, muere y ya no almuerza. ¿Innovar luego el tropo, la metáfora? Un comerciante roba un gramo en el peso a un cliente. Hablar después de la cuarta dimensión. Un banquero falsea su balance. Perdonad.
siento. Un banquero falsea su balance. ¿Con qué cara llorar en el teatro? Un paria duerme con el pie en la espalda. Hablar después a nadie de Picasso. Alguien va en un entierro sollozando. ¿Cómo luego ingresar en la academia? Alguien limpia un fusil en su cocina. ¿Con qué valor hablar del más allá? Alguien pasa contando con sus dedos. ¿Cómo hablar del no yo sin dar un grito? Bueno, yo creo que César Vallejo nos enseña, por lo menos nos muestra en este poema, sin dar soluciones, que el mundo intelectual está en perpetua guerra con el mundo moral y que todos debemos un poco de, por lo menos, de tomar cierta conciencia de que esto es así, de actuar como podamos, con la consecuencia que podamos, ¿no? Y nada más. Disculpad que me haya extendido mucho. Gracias.